al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Ya estamos a las 6 en punto, ya son las 6 en punto, y estamos en este día jueves 27 de octubre, iniciando En torno al dinero. Para usted que está con nosotros desde muy temprano, muchísimas gracias. Gracias si usted ha decidido iniciar con nosotros el día jueves, y muchísimas gracias sobre todo a las personas que tienen la gentileza de saludarnos desde muy temprano, indicándonos que ya están listos para iniciar el día con buena actitud y sobre todo en espera de que iniciemos nuestro trabajo cotidiano. Muchas gracias a todos ustedes, es un verdadero honor el recibir sus saludos. Muchas gracias. Belén, ¿cómo estás? Buenos días. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días a todos de En torno al dinero. Buenos días a ustedes que nos escuchan y nos ven. Gracias. ¿Quiénes cumplen santo hoy? Pues nada más y nada menos que Vicente y Sabina. Vicente y Sabina. Así es. Uy, bueno, Vicente Fernández, que en paz descanse. Vicente. Primerísimo que todo, sí. Sí, Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox. Vicente Segura, de Televisa, un compañero muy querido nuestro. ¿Qué más? Vicente Leñero. Vicente Guerrero. Leñero. No, yo digo Guerrero. Ah, Vicente Guerrero también, claro. Sí, Vicente Leñero, Vicente Guerrero. ¿Y quién más? Sabina, pues solamente se me ocurre la canción, ¿no? Ah, no, esa es de Santa Lucía. Ah, no, pero sí Sabina había un Berman, ¿no grupo. hay Sabina Berman? Sabina Berman, sí, ¿Qué es más? verdad. Sabina. Había un grupo No, que se llamaba Santa Sabina, pero no sé sí, si, si sí. siga siendo Santa o Creo que ya Sabina. no es, pero sí. Ya no Sí, muy están juntos, famosón. pero Sí, cómo no, muy bueno, pues a famoso. ver, David Nieto se acordará además seguramente, si usted nos quiere ayudar. En el piso 40 hace mucho que no nos ayudan a los santos. Ahorita a ver si se les ocurre algún santo de esos maravillosos que tienen. Muchas gracias, buenos días. Bueno, a ver, muchachos, por favor, a los Vicentes y a las Sabinas, muchas felicidades. Si usted tiene algo que festejar, alguna fecha conmemorativa importante, muchas felicidades a nombre del equipo de En torno al dinero. Muchachos, por favor. Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, pues Sigo con en la las efeméride. efemérides, así Claro. es. Un día como hoy, jueves 27 de octubre, pero de 1932, nace Silvia Plath, poetisa y novelista estadounidense, considerada una de las cultivadoras del género de la poesía confesional. Su obra más conocida son poemarios El Coloso y Ariel, y su novela semi-autobiográfica La Campana de Cristal, publicada bajo el seudónimo de Victoria Lucas. También hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Los archivos audiovisuales nos cuentan historias sobre la vida de las personas y las cosas y la cultura en el mundo. Y también hoy es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Esto con el propósito de promover y celebrar a los profesionales que se dedican a hacer terapia en todo el mundo. Pero que hablarás, por cierto, esta ¿Es lo que mañana. hablaré hoy? Así es. Y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día jueves. Aprueba Senado Ley de Ingresos 2023. Prevé recaudación de 8.2 billones de pesos. Generación de energía eléctrica podría quedarse corta para surtir la demanda hacia 2025, advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Inbursa guarda silencio sobre su interés en la compra de Banamex. Inconveniente llevar postura monetaria a niveles excesivamente restrictivos para abatir la inflación, considera el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Continúan los despidos en la Secretaría de Economía tras la llegada de Raquel Buenrostro a la dependencia. El Estado de Derecho retrocede en México de acuerdo con el índice global de World Justice Project. México elimina el horario de verano a 26 años de su implementación. Este domingo se llevará a cabo el último ajuste a las manecillas del reloj. El presidente López Obrador llama a buscar la unidad de Morena tras dimes y diretes entre Ricardo Monreal y Laida Sansores. Riesgos financieros entre las 10 mayores preocupaciones para la gente en el mundo, revela aseguradora AXA.
Fortalecimiento del dólar podría prolongar periodo de alta inflación, advierte el Banco Mundial. Gases invernadero en la atmósfera batieron récord histórico en 2021, alerta la ONU. Rusia realiza pruebas nucleares bajo la supervisión de Vladimir Putin. Bien, y vamos a los encabezados de los diarios en materia de economía y finanzas. Esto será después. Hoy vamos con los generales. Primero, Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 27 de octubre de 2022. Reforma. Cae aún más México en Estado de Derecho. Reportan regresión por cuarto año consecutivo. Falla la seguridad, procesos judiciales y se debilita a medios y a los grupos civiles. El Universal. Rusia y China se infiltran en México, advierten. Ex jefe de seguridad de Estados Unidos recomienda fortalecer la infraestructura tecnológica para evitar espionaje. Excelsior. Morena y el PRI quieren abaratar la democracia. Avanza grupo para reforma electoral. Diputados del bloque oficialista apoyan disminuir los recursos para los partidos, el INE y el Tribunal Electoral. El tricolor se dijo dispuesto a respaldar reducciones presupuestales. Milenio. Se necesitará un presidente que negocie con Estados Unidos y China. Ebrard. Ya está listo para ganar la encuesta de Morena y ser el candidato en 2024. Anuncia que su plataforma política es continuar con la cuarta transformación, pero con sello propio. La Jornada. Pruebas de tráfico de drogas en el juicio a García Luna. En los envíos se usaron empresas fachada, señalan fiscales de Nueva York. El Financiero. Rechaza IP, reforma electoral regresiva. Coparmex defiende la permanencia del INE. Alerta de procesos no confiables. El Economista. Inversión extranjera directa mexicana en Estados Unidos crece a doble dígito y alcanza nivel récord. Ascendió a 6.031 millones de dólares en el 2021. El Heraldo de México. Se agota fondo de estabilización. Disminuye 91%. Hasta junio de 2019 contaba con un saldo de 296.313 millones de pesos. Durante el primer semestre de 2022 registró 24.986 millones de pesos. El Sol de México. Cuidan a López-Gatell, Nale, Sheffield y otros. Guardia Nacional le hace de guardaespaldas. Funcionarios y líderes políticos reciben protección personal por supuestas amenazas. Reporte Índigo. Parentalidad en conflicto. Colectivos de padres de familia impulsan que sea reconocido el término alienación parental. La Razón de México. Chat abre otro frente a Alito. Ex candidata a Zacatecas ve traición. Le pide dejar política. Daños colaterales por filtración de Sansores. Y hasta aquí los encabezados de este jueves, Lalo. Muchas gracias, gracias. Vamos a ver cómo pinta el clima. Capitán Juan Núñez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lalo? ¿Qué tal? Buenos días a todos. El Frente Frío número 5 está afectando el territorio nacional, se encuentra estacionado en el norte del país y está provocando lluvias principalmente en el sureste de México. Con respecto a Estados Unidos, la mayor parte de los nublados se encuentran en el centro del país y se esperan lluvias principalmente en el este del país. Te doy las temperaturas más importantes. En Chicago, 6 grados, otra vez vuelve a bajar la temperatura. Houston, 17 grados. Los Ángeles, 13 grados. Nueva York, 14 grados. San Antonio, 10 grados. Y San Diego, 18 grados. Yendo hacia la Ciudad de México, a la República Mexicana, las principales temperaturas son en Aguascalientes, 8 grados. En Cuernavaca, 19 grados. En Guadalajara, 14 grados. En Monterrey, 16 grados. En Querétaro, 13 grados. Y en San Luis Potosí,
10 grados. Y regresando a la Ciudad de México, tenemos una temperatura en estos momentos de 14 grados, que es la mínima pronosticada para este día. Tendremos una máxima de 25 grados, se encuentra parcialmente nublado y se espera lluvia a partir de las 3 de la tarde. Esto es lo más importante, Lalo. Bien, perfecto. Y por cierto, ahí vamos, que la Ciudad de México está extendiendo o va a extender la solicitud para que se desarrollen los Juegos Olímpicos en 2036. Así es, Marcelo Ebrard presentó su postulación a los Juegos Olímpicos. Esto fue el día de ayer por la mañana, informó Marcelo Ebrard este miércoles a los medios de comunicación. El funcionario comentó que México tiene la capacidad deportiva y la altura para ser la sede de este evento, considerado uno de los máximos encuentros deportivos en el mundo. Esto sería para el 2036 y también se comenta que podría ser también, si no para el 2036, para el 2040. Y si no, pues para el 2044, y si no, pues para el 2048. Ya, y quién sabe si las alcancemos esas Olimpiadas, quién sabe cómo están las cosas. A ver, bueno, pues ahí está, si usted quiere, pues en una de esas nos hacemos de los Juegos Olímpicos un problema más. Claro, tenemos la infraestructura indudablemente, pero bueno, ahí está el clima. Le recordamos a usted que si tiene mala cara, digo, si tiene mala cara, ya se aguanta, pues tiene que salir con ella todo el día. Si hay mal tiempo, al mal tiempo, buena cara. Muchas gracias, ahí está ya. Eso es todo, gracias. Al mal tiempo, buena cara, buenos días. Iniciamos la jornada. Hacemos una pausa, pero antes, por supuesto, los saludos, los primeros saludos a los saludos, Belén. Claro que sí, pues primero que nada saludamos a Vale NT, muchísimas gracias por escribirnos, nos dice que ya casi es viernes, así es, muchas gracias y que estamos a 11 centígrados allá en San Luis Potosí y llegaremos, dice, a 28. Muchas gracias, ya está listísima para correr. Héctor Velázquez, también muy buen día para ti, excelente previernes. Alberto Elías, buenos días y saludos, feliz jueves también para ti. Víctor García, buenos días a todo el staff de En torno al dinero y nos saluda desde León, Guanajuato. Alfred Rojas también y Carlos G. Gómez Álvarez Tostado dice que mejor forma de amanecer siempre bien informados por el excelente equipo de En torno al Muchas dinero. gracias, Carlos, gracias a todos ustedes, gracias a todos y cada uno de las personas que tienen la gentileza de saludarnos. Muy buen día, hacemos una pausa y regresamos. Estamos En torno al dinero. En la pausa comercial, dentro de redes sociales, vamos a dar lectura a la columna de Carlos Loret de Mola, que hoy habla sobre Coahuila y quién aspira a encabezar los destinos de Coahuila. Presumiblemente, dice Carlos Loret de Mola, una persona que tiene nexos con los chicos malos. Eso dice Carlos Loret de Mola. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Carlos Loret de Mola, en Historias de Reportero que escribe en El Universal, nos dice: los nexos oscuros del morenista que quiere Coahuila. Ricardo García Bermeja, el subsecretario de Seguridad Federal, quiere ser gobernador de Coahuila. Morena está alineado todo para que sea él. Ya retrasaron hasta diciembre la nominación del candidato en medio de durísimas pugnas internas que relatamos el martes en estas Historias de Reportero. Pero ese golpeteo no es el punto más débil de Mejía Verdeja. Cuelgan sobre él enormes dudas sobre llevar más de 15 años fuera del Estado y por sus vínculos con Ricardo Anaya, de quien fue coordinador de campaña presidencial en Guerrero, pero sobre todo por los personajes que lo rodean, acusados de vínculos con el narcotráfico y el huachicol. Uno de sus más cercanos es Jorge Luis Morán, coordinador de campaña, socio y compadre. Se le señala como parte de una red de coyotaje de carbón para la CFE, por el que ha sido varias veces denunciado. No solo eso, se le apunta ante organismos internacionales como uno de los presuntos responsables de la masacre de Allende, ocurrida en 2011, cuando se desempeñaba como director de penales en el estado, y de otras masacres en el penal de Piedras Negras. Dice Loret, en la lista también destaca el diputado Noé Garza Flores, también cercano a los Moreira, exgobernadores.
Hasta hace un año era el titular de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, por sus cercanas amistades con el exmandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Noé Garza está siendo investigado por desvío de recursos por más de 30 millones de pesos. Destacan también los alcaldes o exalcaldes Jorge Williamson y Gerardo Castillo. El primero señalado por desvío de recursos de fraude y por ser favorecido con adjudicaciones en gobiernos morenistas, y el segundo por huachicoleo a través de sus empresas gaseras. Quien también aparece en la lista y por lo que dicen las fuentes es el canal de comunicación entre Mejía y el exgobernador Moreira, hoy coordinador de los diputados del PRI, es Ariel Maldonado Leza, compadre y abogado de Moreira y consejero nacional de Morena. Fue funcionario de la Agencia Antisecuestros de la PGR en tiempos de Zedillo, sentenciado a 19 años de cárcel por secuestrar a un empresario. Huyó a España y después se le revocó la condena. Hasta aquí parte de lo que escribe Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero, que escribe en El Universal. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, Roadshow es una técnica, una acción empleada dentro del mundo del marketing. A través de estos, la marca gana visibilidad a la vez que los clientes interactúan con ella. Son muy frecuentes en lugares donde hay mucha gente, espacios abiertos o cerrados muy transitados. Bien, vamos a los encabezados de los diarios en materia de economía y finanzas, Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 27 de octubre. Negocios del periódico Reforma. Falta estrategia para nearshoring. Podrá elevar valor de exportaciones en 170,000 millones de dólares. Deben atender falta de infraestructura, políticas públicas e inseguridad. Cartera de El Universal. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Toluca y AIFA mueven 4 millones en septiembre. Capacidad aérea metropolitana de pasajeros se amplía con nueva terminal. Mercado tiene necesidad de utilizarlo, opina experto. Dinero de Excelsior. Mama Vans, nuevo blindaje familiar. Negocio, producto de la inseguridad. Ahora más familias desembolsan grandes sumas de dinero para blindar sus coches y con ello proteger a mamás e hijos de secuestros y asaltos. Negocios de Milenio. BIP, ventaja de México en el panel automotriz. Vislumbran con COPSE y con Camín que la instancia del pacto dé un revés a Estados Unidos. En caso de ganar, se pueden imponer aranceles, pero no es recomendable, señala experto. Economía del diario La Jornada. Ingresos externos alcanzan máximos históricos. De remesas la mayoría del capital. La inversión extranjera directa y el turismo completan las tres fuentes principales. Banco de México. Economía, mercados e indicadores del financiero. Reforma electoral impactará economía y bienestar, afirman. Los cambios que Morena propuso al INE abonarían al clima de incertidumbre. Empresas y negocios del Economista. Inversión extranjera directa de México en Estados Unidos marca récord en el 2021. Suma ya casi 50,000 millones de dólares de 1997 a la fecha. Mercados de El Heraldo de México. Acaban con los recursos, asegura el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios disminuyó 91% a julio de 2022 con respecto al mismo lapso de 2019, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. Finanzas de El Sol de México. Como anillo al dedo, venta de Banamex, señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desconcentrará el sistema. La unidad de banca de Hacienda destacó el retiro de Banorte de la puja por el riesgo de concentración.
Negocios de La Razón de México. Expertos ven necesaria reforma fiscal pese a deuda manejable. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria llama a garantizar ingresos suficientes. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas de este jueves, Lalo. Muchas gracias, Leti. Gracias. El INEGI acaba de informar del empleo al mes de septiembre de este año. Bueno, pues resulta que la población económicamente activa fue de 59.5 millones de personas, lo que implica una tasa de participación de 59.6%. Dicha población es superior en 2 millones a la que existía en septiembre del 2021. La población no económicamente activa fue de 40.3 millones de personas, 798,000 menos que en septiembre de hace un año. De la población económicamente activa, 57.5 millones de personas, 96.7%, estuvieron ocupadas durante septiembre pasado, 2.4 millones más que en el mismo mes del año anterior. Las personas subocupadas, las que declararon tener necesidad y disponibilidad para tener más horas de trabajo, fueron de 4.5 millones, es decir, el 7.9% de la población ocupada. Esto es una reducción de 2.2 millones de personas en relación a septiembre del 21. La población desocupada fue de 2 millones de personas y la tasa de desocupación de 3.3% de la población económicamente activa respecto al noveno mes del 21. La población desocupada descendió en 423,000 personas y la tasa de desempleo fue menor en 0.8 puntos porcentuales. Estos son los datos más importantes. ¿Cómo cerraron los mercados ayer, Belén? Audio, por favor. Ok, perdón, disculpa. Los mercados cerraron de la siguiente manera. Wall Street amaneció con ganancias mixtas. El índice Dow Jones tuvo una ganancia de 0.01% hasta las 31.839.11 unidades. En cambio, el Standard & Poor's presentó una pérdida de menos 0.74% hasta las 3.830.60 unidades. El Nasdaq, por su parte, presentó una pérdida de menos 2.04% hasta las 10.970.99 unidades. En cuanto al mercado mexicano, este se presentó en números verdes. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ganancia de 1.41% hasta las 49.327.11 unidades. En cuanto al índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores, reflejó una ganancia de 1.38% hasta las 3.029.37 unidades. Los petróleos en el mundo. El West Texas tuvo una ganancia de 3% hasta los $87.91 por barril. El Brent del Mar del Norte tuvo una ganancia de 2.32% hasta los $95.69 por barril. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, esta presentó una ganancia de 2.28% hasta los $82.38 por barril. Las divisas. El dólar cerró a 19.96 pesos y el euro a 19.90 pesos. Esto con información del Banco de México. Lalo. Muchas gracias. Gracias. También tenemos el dato de la balanza comercial al mes de septiembre. Tiene usted ahí en la información en su pantalla. Resulta que las exportaciones totales sumaron 52,338 millones de dólares, con un incremento de 25.4% respecto a septiembre del año anterior. Si contemplamos el periodo enero-septiembre, las exportaciones totales suman 430,283 millones de dólares, con un incremento de 19.7%. Las importaciones quedaron en septiembre en 53,233 millones, con un incremento de 20.8%, y en el periodo enero-septiembre se presenta un crecimiento de las exportaciones de 23.7% hasta los 455,581 millones de dólares. En cuanto a esas son las importaciones, el saldo de la balanza comercial en septiembre es negativo en 895 millones de dólares. Esto representa un retroceso de 61.5% respecto
a la variación anual. En el caso de enero-septiembre, presentamos un saldo deficitario de 25.297 millones de dólares. Esto significa una variación de 190% respecto al mes de septiembre del 2021. Esto es lo más importante, pues tenemos esto. Vamos a una pausa, hacemos una pausa y regresamos. Estamos en Torno al Dinero. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Francisco Garfias, en su columna Arsenal que escribe en Excelsior, dice: el séptimo año. Hubo una reunión en Palacio Nacional hace algunos días. El presidente invitó a los gobernadores de Morena y a sus 3 corcholatas para 2024, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard. De acuerdo con testimonios recogidos por legisladores con gobernadores que asistieron, Andrés Manuel López Obrador les dijo que lo más importante para él es el séptimo año. Olvídese de la violencia, de la inflación, la carestía, de la escasez de medicamentos o del incremento de la pobreza. Su prioridad es que la cuarta transformación no desaparezca en el séptimo año, es decir, en 2025. No se necesita un sesudo análisis para inferir que la atención de López Obrador y los recursos necesarios estarán enfocados al triunfo presidencial de 2024 de la abanderada o abanderado de Morena. Un legislador viajó por varios estados, Baja California, Chiapas, San Luis Potosí y Oaxaca. Están plagados de bardas y espectaculares de Claudia Sheinbaum. Empiezan a aparecer los de Adán, aseguró. ¿Quién los paga?, se pregunta. ¿De dónde salen los recursos? No se sabe. En una de esas, López Obrador no sale en la mañanera con que son aportaciones del pueblo bueno. ¿Se acuerdan de Pío?, pregunta. El legislador se preguntó, ¿qué hubiese pasado si desde 2016 hubiesen aparecido pintados por todos lados los nombres de José Antonio Meade o de Ricardo Anaya? No es difícil imaginarlo. Ricardo Monreal, el cuarto aspirante de la presidencia de la República, no fue convocado a esa reunión. Un desaire más a quien por más de un cuarto de siglo ha acompañado al tabasqueño en su lucha. Hasta aquí parte de lo que escribe Francisco Garfias en su columna en Excelsior. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En Torno al Dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Víctor Ortiz Niño, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludar a todos. Bien, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión? Hay una pregunta interesante. ¿Punto de quiebre en la economía norteamericana? Además de aspectos comparativos sobre Banamex y Aeromar. Adelante, por favor. Sobre el primer tema. Hoy a las 7:30 se da a conocer el Producto Interno Bruto de Estados Unidos al tercer trimestre, Eduardo y Auditorio. Y aquí lo interesante es lo siguiente. Si recordamos en el primer trimestre, la economía de Estados Unidos medido por el Producto Interno Bruto fue de menos 1.6%. En el segundo, de menos 0.6%. Y en el tercero, aquí está lo bueno. Pareciera ser, según todas las estimaciones, que el crecimiento va a ser de 2.3% positivo. Esto bloquearía un punto de quiebre en la economía de Estados Unidos. La pregunta es, ¿va a llegar al 2.3%? La estimación es, con que llegue a un término positivo, simple y sencillamente nos estará diciendo que la economía pareciera ser que no va a ser o no va a tener una recesión tan profunda en Estados Unidos y va a ser más suave de lo estimado. Con estos datos, ¿cuánto se tiene de crecimiento en Estados Unidos? Se tendría aproximadamente el menos 0.1%, y entonces la estimación es para todo el año, ¿cuánto? Ya se estiman datos del 1%, 1.7%, siempre y cuando salga positivo. Si sale negativo, otra historia sería. Yo creo que sí va a salir positivo.
No sé si el nivel del 2.3% que se comenta, pero sí en términos positivos. ¿Por qué? Si vemos el comportamiento de los mercados accionarios del último mes, tuvo un crecimiento bastante interesante. En el caso del Dow Jones, desde su punto mínimo que se dio el 30 de septiembre aproximadamente, ha aumentado el 11%, mientras que tanto el Nasdaq y el Standard & Poor's aumentan un 6.6% desde su punto mínimo. Uno lo hace desde el 30 de septiembre y otro lo hace desde el 14 de octubre aproximadamente. Crecimientos importantes entonces en los mercados accionarios en el corto plazo. Y entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va la economía de Estados Unidos? Yo creo que vamos ya a ver un aterrizaje más suave y sin recesión. En el caso de Estados Unidos. Noticias corporativas en México. Una no es muy buena. Aeromar. Desgraciadamente, todo parece señalar que debido a sus problemas financieros, económicos, de empleo, vamos a extrañar a esa aerolínea próximamente. Hay una serie de salidas que se han buscado y que se han propuesto. Hasta el momento ninguna ha fructificado, desgraciadamente. Ojalá lo logre. Si no, otra aerolínea menos que vamos a tener en el país, y esto va a seguir concentrando todo el mercado aeronáutico dentro de un esquema donde no recuperamos la categoría 1 a nivel internacional. Es decir, estamos mal y de malas en el sector aeronáutico. Y la otra, Banamex. Es interesante observar cómo a partir más o menos del 11 de enero de este año, cuando Citigroup anunció la venta de la banca de consumo, es decir, Banamex en México, lo que ha estado desarrollándose. Primero salió una serie de postures a decir, yo me intereso. Pero a la vez salió un factor gubernamental a donde puso una serie de restricciones para realizarlo. Resultado, según el plan que tiene Citigroup, Banamex debe ser anunciada su venta a finales de este año, principios del que sigue. Ya están cumpliendo los plazos. ¿Cuántos postores quedan? 2. La semana pasada Banorte decidió ya no ir, como lo anunció a través de la bolsa, a las 6 de la mañana del viernes. Y solo quedan estos postores que son Grupo Larrea y el grupo de Daniel Becker. ¿Por cuánto vamos? Por 12,000 millones de dólares. Es un ¿Se dineral, logrará? es un dineral. ¿Se logrará? Mi punto de vista es que no. Simple y sencillamente por las estimaciones de crecimiento económico, por los, digamos, sugerencias que se han dado para su venta por parte del gobierno federal. Muy difícil salir de este negocio bajo los esquemas que tiene Citigroup. ¿Qué ha propuesto también? Una colocación en bolsa. Y eso sería a partir del año que entra. Por lo tanto, como dicen, les vino como anillo al dedo. El problema es que a lo mejor no hay anillo. Sencillamente. Entonces, hay que seguir este caso, muy interesante. Sí quisiera señalar una cosa. Banamex en ningún momento ha parado sus operaciones e inclusive ha hecho nuevos planes de negocio para penetrar más y no perder valor de mercado. Y así están las cosas, Eduardo de Auditorio. Sí, oye, qué barbaridad. ¿Tú piensas le pagarían 12,000 millones de dólares? Se me hace que es demasiado dinero. Lo que pasa es que si tú haces dos cálculos sencillos, independientemente de la penetración de mercado, valor cultural, en fin. El primer cálculo, pon el capital contable a nivel de dólares. Corresponde esa cifra entre 11,000 y 12,000 millones de dólares. Segundo factor, ¿cuánto costó la operación? Cuando compró a Banamex, 12,000 millones de dólares. O sea, son dos factores desde un punto de vista que ponen un nivel interesante en la venta. Oye, ¿lo pueden vender en 10,000? Habría que evaluar justamente. Bueno, cuando entraron al mercado se disputaban el primer lugar junto con Bancomer, ¿no? Así es. Era uno de los dos bancos y se dividían los nichos en donde lideraban, pero bueno, estaban muy juntos Banamex y Bancomer. Y después, bueno, pues malas decisiones, tropiezos importantes, préstamos conflictivos, el asunto de Pemex, el asunto hay otro asunto por ahí también que se metieron y que fueron los tropiezos muy sonados, por cierto, de la directiva de Banamex, que implicó
ir cediendo el terreno importante a BBVA Bancomer, en ese entonces BBVA Bancomer, ahora nada más BBVA, pero pues hoy en día es indudable el liderazgo que tiene el que fuera Bancomer, el Banco Mexicano, ¿no? Sí, indudablemente, actualmente está en el tercer lugar, ha perdido mercado, por eso digo, puede haber una tasa de descuento. Sin embargo, el potencial que tiene, la infraestructura que tiene, el conocimiento del mercado, eso es muy valioso, Eduardo de Auditorio. Sí, claro. Indudablemente, una de las cosas, desde mi punto de vista, es que Citigroup no sabe manejar banca de consumo. Ellos son banca corporativa, traen otra visión y demás. Y fueron limitando las acciones de los ejecutivos mexicanos. Entonces, eso es muy valioso. Vamos a ver qué pasa. Bien, muchas gracias, Víctor. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Gracias, nos vemos el próximo martes con inicio de mes, nuevo horario y festejando a los santos difuntos. Hasta luego. Bien, perfecto, gracias, muy amable. Por cierto, el Estado de Derecho en México empeora según muestras de los datos del Índice Global del Estado de Derecho 2022. Es un asunto que debe de preocuparnos especialmente. La recolección y análisis de datos provenientes de 140 países y jurisdicciones realizadas por el World Justice Project muestran que la adherencia al Estado de Derecho cayó en 61% en los países encuestados desde este año, incluido México. Precisó, de acuerdo con el informe, México ocupó el lugar 115 de 140 países con un puntaje de 0.42 en una escala del 0 al 1, donde 0 es una débil adherencia al Estado de Derecho y 1 una adherencia muy fuerte. Para el ranking 2021, México tuvo un puntaje de 0.43, lo que lo llevó a ocupar el lugar 113 de 139 países. En sus tendencias más importantes está el deterioro del factor que mide el orden y la seguridad. También se observan las tendencias globales del deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa. A esto se suma un estancamiento en materia de anticorrupción. Pues son datos importantes que son factores relevantes en materia económica. Cambiemos de tema, vamos ahora a la industria de la construcción. Jesús Delgado nos habla del resultado más reciente de la encuesta de empresas vinculadas a la construcción que acaba de dar a conocer el INEGI. Chucho, buenos días. Hola, maestro Eduardo Torreblanca, te saludo con mucho gusto a ti, a todo el auditorio de En Torno al Dinero, a nuestros compañeros ahí en el estudio. Vamos a ver los últimos resultados de la encuesta nacional de empresas constructoras, la ENEC, elaborada por el INEGI, donde nos dice que el valor de la producción generado por las empresas constructoras descendió 0.1% a tasa anual, esto es de agosto del 2021 contra agosto de este año, y a tasa mensual de julio pasado contra agosto pasado se redujo 1.2% en términos reales. Esto con datos ajustados por estacionalidad, es decir, eliminados ya los efectos del calendario, como festividades, eventos meteorológicos, entre otros. También a nivel nacional y a tasa anual, el personal ocupado total se incrementó 3.2%, las horas trabajadas 1.8% y las remuneraciones medias reales aumentaron 0.2%. También durante agosto, los estados con las mayores tasas en el valor de producción fueron Tabasco con el 13.1%, donde pues, sabemos actualmente se sigue construyendo la refinería de Dos Bocas y otras obras relacionadas con la industria petrolera. Luego siguieron Nuevo León con el 9.9%, Jalisco con 7.7% y el Estado de México con 7.3%. Lo que se está viendo en todo este resultado que dio a conocer, dije, es un terreno disparejo en la inversión, en la promoción de infraestructura en todas las entidades, unas acaparando y otras con márgenes mínimos de crecimiento en este sector que, como sabemos, es uno de los más grandes multiplicadores, pues involucra a muchos ámbitos de la economía, desde el acero, el cemento, todo el material pétreo y por supuesto por la mano de obra. Incluso en los estados con indicadores favorables hay situaciones que no pasan inadvertidas, como en el caso del Estado de México, que aunque figuró entre los estados con mayor aportación al valor de producción total en el país, las empresas constructoras de esa entidad mexiquense reportaron decrementos, tanto en ese indicador como en el de personal ocupado, con reducciones de 33% y hasta superiores al 70% a tasa anual, respectivamente.
En esa entidad, el valor de producción se redujo a tasa anual 33.23% al pasar de 5,300 millones de pesos aproximadamente en agosto del 2021 a 3,342 millones en el mismo mes de este año. Es una diferencia de casi 1,600 millones de pesos, de acuerdo con los consecutivos del INEGI. Todavía en enero de este año el valor alcanzó alrededor de 6,900 millones de pesos, justo cuando se encontraba en su fase final la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Tecámac, inaugurado 2 meses después, aunque las obras de conectividad continuaron. La situación es peor en cuanto a personal ocupado en la entidad mexiquense, pues la reducción para agosto de este año fue drástica respecto del mismo mes del 2021. Pasó de 39,037 puestos a 12,650, es decir, alrededor de 67.59% menos, o 26,387 personas ocupadas. Sobre el número de obreros, esta se redujo todavía más, de 31,555 pasó a 7,488, estamos hablando de menos 76.27%, o menos 24,067 personas. Como vemos, si esto sucede en una entidad que está entre las de mayor aportación al valor total nacional de las empresas constructoras, ya nos podemos imaginar cómo están las cosas en otros estados con porcentajes menores, entre ellos Aguascalientes, Baja California Sur, que tiene vocación turística, o Michoacán y Colima, que cada uno obtuvo no más de 0.7% en la distribución porcentual del valor de producción de las empresas constructoras. Así que, pues, ojalá los 3 niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, diseñen y pongan en práctica alguna estrategia para remediar esta situación en un sector tan importante como es la realización de obras. Hasta aquí la situación, maestro Eduardo Torreblanca. Muchas gracias, Chucho, gracias. Bueno, pues vámonos. Tenemos saludos. Yo no he dado, a ver, vamos a darlos. Yo tengo a David Nieto, muchas gracias, David, que nos recuerda a Vicente Lombardo Toledano, por supuesto, muchas gracias, David. Eso no se me debió haber pasado. María Sabina, pues claro, pues sí, digamos, espiritista, no era espiritista. Curandera, bruja. No, bruja no. No, era así como que chamán. Chamán. Sí. Okay, no, pues ya, brujas en bueno, Europa. Algunas brujas dicen que no es grosería decirles brujas y que no pero está después, mal. pues yo me acuerdo de algunas vecinas, entonces sí se ofenden cuando dices brujas. Cuando dices, celebrando el Halloween, vecina. Estoy barriendo la cuadra. Estoy barriendo la calle, baboso. Bueno, dice María Sabina, gracias. Que los Beatles estuvieron trabajando con Sabina en alguna ocasión. ¿Tú sabías eso? No, pues tú no habías nacido. Yo No, que te la digo verdad de no. eso. Pues ni la conociste. No, pero sí la he escuchado, ¿Tú sabías eso, hablar de Juan, ella. de que los Beatles vinieron a darse un llegue con el hongo ahí, guiados por Sabina? No, la verdad no. Bueno, dice también el rapto de las Sabinas, que está dentro de la parte histórica de Roma. Gracias a David Nieto, gracias a Sergio Analco, muchas gracias Sergio, a Mauricio Salgado, muchísimas gracias Mauricio Salgado, perdón, Juan Aguillón, gracias Juan, un saludo muy fuerte, doctor Daniel Dorado, muchas gracias a Pedro Guerrero, te agradezco Pedro, siempre puntual, Sergio Torres, por supuesto, desde muy temprano, 5 de la mañana, ya nos saluda Sergio Torres en Monterrey, Laura Mendoza en Querétaro, muchas gracias Laurita, Eduardo de Jesús en Aguascalientes, gracias a Maribel Toro Gayol en la Florida, muchas gracias, y a Roberto Mejía, muy puntual desde muy temprano. Hacemos una pausa y regresamos, estamos en torno al dinero. En la pausa comercial, ya no hemos, pues es la segunda pausa comercial, vamos con Garfias, Francisco Garfias. Francisco Garfias ya lo leímos, pero chido, vamos con el que sigue. Entonces va Raimundo Rivapalacio, vamos a iniciar la lectura de Raimundo Rivapalacio. Disculpas. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Entonces. Vamos. Renuncia subsecretario Encinas, dice Raimundo Rivapalacio en su columna estrictamente personal que se publica en El Financiero. Y escribe:
El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que encabeza la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, está en un pozo del cual difícilmente va a salir. En una extraordinaria por insólita entrevista con el diario The New York Times, reconoció que los chats de WhatsApp, donde sustentó la demolición de la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014, no pudieron verificarse como reales, es decir, son falsos. Hay unos que hemos desechado, le dijo al periódico, no tienen elementos suficientes para acreditarse. La fuente que le entregó los chats, pantallazos de celulares, admitió Encinas, podría haberlos fabricado. Los chats fueron esenciales para presentar la verdad alterna a la investigación del gobierno de Peña Nieto, que es sobre los cuales Encinas tejió la nueva narrativa para involucrar a militares con los sicarios de Guerreros Unidos y acusarlos de formar parte de la estructura criminal para desaparecer a los normalistas y asesinarlos. 4 jefes militares están presos por esa acusación, incluido el entonces jefe del 27 Batallón de Infantería, el hoy general José Rodríguez. La acusación contra los militares fue autorizada por el presidente, a quien le mostró sus pruebas. Hoy se puede afirmar que le mintió al presidente y que detonó una confrontación con el ejército a partir de mentiras. Dice Riva Palacio que en la entrevista con el Times, Encinas señaló que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real. Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado, dijo. El diario señaló que la extraordinaria admisión, junto con una revisión de documentos gubernamentales, una grabación inédita hasta el momento y entrevistas con personas involucradas en la indagatoria, indica cómo la prisa del gobierno por entregar respuestas resultó en una serie de tropiezos, una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustentos y una investigación penal que privó a la Fiscalía de sospechosos clave. Encinas consiguió al final de su investigación lo que parecía ser un gran avance, un conjunto de 467 capturas de pantalla que supuestamente se intercambiaron entre sí los criminales de Guerreros Unidos con miembros del ejército y funcionarios locales, apuntó el diario. Hasta aquí parte de lo que escribe Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, ¿qué dicen los columnistas en materia financiera? ¿De qué escriben esta mañana, Leti? Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates que se publica en Excelsior, comenta que tras la aprobación en el Senado de la desaparición del horario de verano a partir del próximo 30 de octubre, con excepción de los municipios de la frontera norte que seguirán con el horario de verano, dejarán en libertad a cada entidad de determinar cuál será su propio horario, previa consulta a la población, lo que es un verdadero absurdo. Mari Carmen dice que la duda es si habrá o no un impacto comercial si en Estados Unidos el Senado aprueba la iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes para desaparecer en 2023 no el horario de verano, sino el de invierno, porque allá se aprecian el ahorro de energía. Y Enrique Quintana, en su columna Coordenadas que se publica en El Financiero, considera que el ataque lanzado por Laida Sansores en contra de Ricardo Monreal debió tener el aval presidencial, porque no se iba a lanzar a una ofensiva así sin la bendición de Palacio. El cálculo del presidente es que él pueda mover sus piezas para colocarlas en las posiciones que más le convienen. Y si hoy toca golpear a Monreal, no duden en hacerlo por la vía de Laida. Se pregunta, ¿habrá considerado el presidente el riesgo que estas jugadas traen consigo? También se pregunta, ¿qué pasaría al interior de Morena si Monreal y un pequeño grupo de fieles seguidores toman la determinación de abandonar el partido y buscar cobijo en otras siglas, digamos Movimiento Ciudadano? Dice, tal vez no haya ninguna sacudida. Sería la enésima vez que lo hubiera hecho Monreal. Esa es la apuesta presidencial, pero a veces
Las grietas se forman a partir de pequeñas fisuras y las fracturas surgen de las grietas. Esto es parte de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias. Gracias, Leti. Nos vamos ahora con Sergio Sánchez, que nos habla sobre ya huele al Buen Fin. Buenos días. Público televidente, radioescucha, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, los saludo. Esta es la primera llamada e inicia la cuenta regresiva para que en unas semanas muchas personas aficionadas a las compras o no acudan a los centros comerciales, tiendas de autoservicio, centros de consumo y demás comercios y negocios, así como con los prestadores de servicios y aprovechen los descuentos, promociones, meses sin intereses y cualquier oferta que se pudiera dar en nuestro Black Friday, llamado a la mexicana como el Buen Fin. Compre, gaste, adquiera, consuma y disfrute de las compras. Solo le pido tomar en cuenta lo siguiente. Recuerde que esté inscrito o no en el Registro Federal de Contribuyentes, siendo esto una obligación de todos, las compras que realice por medio de tarjetas de crédito serán objeto de fiscalización. Así que se preguntará usted, ¿que cómo pudiera suceder esto? Recuerde que tenemos la figura de la discrepancia fiscal y se hace presente cuando las autoridades fiscales comprueban que las erogaciones de una persona o lo que gasta en un año calendario son superiores que los ingresos declarados. De ahí también tantas recomendaciones de no prestar su tarjeta, ni permitir que le hagan depósitos que pudieran resultar recursos muy diferentes a los ingresos obtenidos y declarados. El que pague también sus tarjetas con efectivo será objeto de llamar la atención de las autoridades. Por la magnitud de este evento comercial, habrá rifas y eventos que organizan los comerciantes y hasta el propio SAT. Por favor, recuerde que ciertos depósitos en sus cuentas, el SAT los podrá cuestionar y peor aún, si usted no tiene ninguna actividad económica o régimen fiscal, se expone más. Pero no solamente el crédito será objeto de fiscalización, también los depósitos que reciba en su cuenta bancaria, ya sea en efectivo o transferencias bancarias, agravan la situación, ya que las autoridades fiscales los pudieran considerar como ingresos y por ellos entonces usted tuviera que pagar impuestos sobre la renta. Este comentario es el inicio de las sugerencias que deberá considerar para el Buen Fin. Habrá más. Por el momento es todo. Soy Sergio Sánchez y le pido tenga un gran día. Muchas gracias. Esperemos que sí sea un buen día, un gran día, como bien lo señala Sergio. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa en los asuntos financieros, unos minutos, en tanto hablamos ya de la aceptación de las iniciativas en materia de ingresos del gobierno federal, que ya pasó su tránsito legislativo, ha concluido, ya solamente esperamos la publicación, ya hay iniciativa de ley de ingresos para el año entrante. Hay algunos asuntos que vamos a tratar de tener claro con una charla que sostendremos con el doctor Pedro Tello Villagrán, quien es asesor de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, economista muy prestigiado, amigo de nosotros, colega, compañero en MBS Noticias, donde también realizamos un trabajo de colaboración cotidiano en la segunda edición que encabeza Manuel López San Martín. Pedro Tello está en la primera edición, así es que con Luis Cárdenas, así es que vamos a platicar con él sobre cómo siente la iniciativa de ley, ese nivel de endeudamiento de 1.2 o casi 1.2 billones de pesos para el 2023, y de esto y de otros asuntos hablaremos con él en cosa de algunos minutos más. Por lo pronto, pues quién bien nos haría escuchar a Belén Aguilar, que nos habla sobre las terapias ocupacionales y el papel que juegan para mantener un buen nivel de salud. Así es, Lalo, amigos, pues según la definición que establece la American Occupational Therapy Association en 1986, terapia ocupacional es el uso terapéutico de las actividades
de cuidado, trabajo, juego también, para incrementar la independencia, funcionalidad y aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad de las personas. Puede incluir esto también la adaptación de tareas o el entorno para alcanzar la máxima independencia y para aumentar la calidad de vida. También se puede decir que esta es una profesión sociosanitaria que a través de la valoración de las discapacidades y problemas físicos, psíquicos y emocionales o sociales del individuo pretende con un adecuado tratamiento capacitar para alcanzar el mayor grado de independencia posible en la vida diaria de las personas. Contribuye también a la recuperación de las enfermedades o facilita la adaptación a las discapacidades. Por esa razón, se ve ligada a los campos de rehabilitación y readaptación. Los objetivos más importantes que persigue la terapia ocupacional son los siguientes. Pues 1, prevenir o disminuir las discapacidades y obstáculos que aparecen como consecuencia de los trastornos físicos o psíquicos, sensoriales o sociales, como ya los habíamos dicho. 2, restaurar en su caso las funciones perdidas, mejorando las discapacidades residuales y realizando adaptaciones del medio a las necesidades de las personas. También la terapia ocupacional pone en práctica sus funciones en lugares como hospitales generales, centros de día, residencias, clínicas de rehabilitación, asociaciones de afectados, instituciones, penitenciarías también, ¿por qué no? Colegios, domicilios particulares, etc. La terapia ocupacional trabaja integrando dentro de un equipo interdisciplinario, habilitando o rehabilitando al individuo para dotarlo de recursos necesarios para integrarlo o reintegrarlo a su vida cotidiana. La terapia ocupacional también realiza valoraciones de las capacidades de los sujetos, estableciendo los objetivos para desarrollar. Y se desarrolla en lo siguiente: se valora el grado de independencia, se potencian habilidades para las situaciones cotidianas y para mejorar sus funciones generales y para, como dijimos, mejorar sus habilidades residuales. Todo esto se realiza por medio de la actividad física, que es primordial, digamos, siendo esta la esencia o la herramienta del tratamiento, entendiéndola esta como un fin, sino como un medio para conseguir objetivos generales planteados por lo que son los equipos terapéuticos, porque muchas veces pues justamente se divide en equipo. Las características de las actividades que se desarrollan, pues cada actividad puede tener un cierto tipo o objetivo específico. Ayudar al individuo, por ejemplo, a ganar confianza en sí mismo debe ser significativa y relevante. La actividad no solo ha de incrementar o mantener su nivel funcional, se debe reflejar en mayor o menor medida en las funciones o tareas del individuo que mantienen su vida cotidiana, de acuerdo, por supuesto, a las edades. Sus áreas de trabajo son las principales, como incapacidades físicas y psíquicas, geriátricas, pediátricas, domiciliarias, es decir, de cuidado personal, de cuidado en el hogar, recreativas, para facilitar la movilidad de los pacientes, la educativa, por supuesto, que capacita a los niños para participar más activamente en sus tareas escolares. Y para concluir, pues debemos decir que para la mayoría de los tratamientos solo es necesaria la actividad y la creatividad del terapeuta para ayudar a las personas, con una dotación a veces poco costosa, o en su caso, si son particulares, pues también aumentan estos. Sería beneficioso, factible y deseable, por supuesto, la integración de las terapias ocupacionales en todos los centros de salud. Pues así está la cosa, Lalo. Pues sí, bueno, por lo pronto hay que estar ocupados. Sí, ciertamente hay personas que han trabajado toda su vida y después se jubilan y ya no tienen nada que hacer y viene un deterioro muy importante. Emocional sobre todo, Sí, sí. emocional, sí. Y yo lo vi con mi padre, que era una persona con mucho trabajo, ya en los tardíos 70s, un poco más de 70 años, 78 cumplió, y estaba como león enjaulado, no sabía qué hacer, pues no tenía una terapia, pero ahora se tiene más conciencia de la importancia que tiene este tipo de terapias, la importancia que tienen para el ser humano. Antes no había tanta conciencia y entonces pues sí, es un cambio drástico, ¿no? Era asesor y los ritmos de los asesores son distintos a los ritmos de los que están trabajando cotidianamente, entonces a veces pues
se requiere con menos cosas, menos tiempo, con mayor espacio entre las solicitudes. Entonces sentía que no. Y como no tenía ninguna actividad así, pues entonces la gente se vuelve loca, ¿no? Sí, es Pierde cierto. el avión, ¿no? Enloquece, sí. Sobre Sí, todo las sobre personas todo que por les la da exactamente exactamente, de que de que ya de no que no son sirves. útiles. Así es. Exactamente, sí. Es importante, ¿no? Tener este tipo de terapias ocupacionales para darle sentido, que tiene siempre mucho sentido que sigan vivos con nosotros. Muchas gracias. Vamos ahora a la segunda parte de las columnas financieras con Leti Razo. Leti. Continuamos. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, sostiene que las huestes del titular de Sedena, Luis Crescencio Sandoval, le están ganando la partida a los civiles capitaneados por Jorge Nuño y al subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, en pos del control de Aeromar. Celis apunta que las discrepancias entre la Sedena y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes radican en que la segunda está impulsando la creación de una empresa tripartita donde participen el gobierno, los trabajadores de Aeromar y un nuevo inversionista privado que sea el que opere la compañía. En la otra esquina están los militares, que serían los dueños al 100%, absorberían todas las deudas de la empresa y se convertirían de entrada en los nuevos patrones sustitutos de 98 pilotos, 92 sobrecargos y 480 trabajadores de tierra. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, comenta que más allá de los tiempos electorales que se viven, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, USTR, no va a transigir para llegar a un arreglo político con nuestro país por los ajustes en el ámbito de energía. De ahí que el panel parece insalvable con las sanciones económicas que pueden llegar hasta 30,000 millones de dólares y represalias comerciales contra el agro. Dice Aguilar, obvio, el desenlace será ya en 2023, sumándose esta variable a un entorno económico y político realmente muy complicado. Y hasta aquí lo que escriben los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias. Vamos a una pausa. ¿Tienes saludos? Tenemos saludos, por supuesto. Gracias por escribirnos a María Enriqueta Hermida. Gracias. Buenos días también para ti, Torres Ivonne. Como siempre, muchas gracias, Ivonne, por escribir. Nos dice, excelente jueves. Un gusto iniciar el día escuchando este excelente programa. Saludos hasta Nuevo León. Mario Sosa también hasta Zapopan. Un saludo. Y a Alex Escaldrufo, por supuesto, nuestro queridísimo. Muchas gracias por escribirnos. También, si me permites, vamos a saludar a algunas personas de YouTube, porque se nos están ahí traspapelando, pero muchísimas gracias a todos ustedes por escribirnos y acompañarnos. Sí, muchas gracias. Entonces, ahí está el asunto. Vamos a una pausa. Después de la pausa continuaremos charlando sobre esos asuntos de la economía mexicana y mundial. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ahorita te digo el chat. Bueno, por lo pronto continuamos con lo que escribe Raimundo Rivapalacio en El Financiero y señala que los supuestos mensajes entre Guerreros Unidos, miembros del ejército, fueron dados a conocer por Alejandro Encinas en una mañanera para refutar las críticas al informe que la comisión divulgó días antes, que no aportaba nada nuevo. De esas novedades, admite, mucho era falso. El 4 de octubre se plantearon en este espacio las primeras dudas sobre la veracidad de los WhatsApp. Lo más claro y contundente para ver la implicación del ejército es lo más opaco y frágil de la investigación de la comisión presidencial encabezada por Encinas, se apuntó. Se trata de los 45 chats de miembros de Guerreros Unidos que describen con crudeza inhumana la forma como mataron y dispusieron de los cuerpos de los jóvenes e involucran directamente a mandos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, con lo cual Encinas aniquiló la verdad histórica del anterior gobierno. Sin embargo, enfrenta un importante obstáculo,
carecen de sustento técnico y peritajes forenses, lo que ha llevado a dudas dentro del gobierno actual de si los chats son efectivamente reales. Continúa Riva Palacio. Funcionarios de 2 de las dependencias involucradas están convencidos de que los chats son falsos y fueron inventados dentro de la comisión presidencial. El argumento que tienen los funcionarios tiene que ver con las pruebas de agua que están incorporadas en la pantalla de WhatsApp como fondo original, donde tiene iconos perfectamente reconocibles como una silla, una mochila, una guitarra, una motoneta o un astronauta, entre otros. Y hasta aquí lo que escribe Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Doctor Pedro Tello, ¿cómo estás? Te saludo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tu casa. Gracias por el favor de la invitación. Buenos días a ti, a Belén, a Juan y a quienes nos siguen. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo ves la iniciativa de, bueno, ya pasó el trámite legislativo? ¿Cómo ves la ley, la que será ley de ingresos para el año entrante, Pedro? Pues mira, diría para empezar que habemos ya el presupuesto de ingresos para el año 2023 y sin duda alguna ha suscitado una gran polémica por los supuestos a partir de los cuales se construyó el cálculo de los ingresos tributarios que se van a recibir, así como los ingresos procedentes del petróleo. Pero yo diría que más allá de todo eso, Eduardo, y a quienes nos escuchan, vale la pena recordar que el presupuesto de ingresos fija fundamentalmente el piso o los recursos a partir de los cuales se va a fondear el presupuesto de egresos de la Federación. Y en lo que atañe al monto del presupuesto de ingresos, a la estructura del mismo y a las posibilidades para que se cumplan no solo los supuestos, sino los montos de recursos que ahí se ha planteado se van a obtener, yo quisiera solamente subrayar que estamos hablando de un presupuesto que dependerá en un porcentaje muy importante, 55% del total de los ingresos esperados de la captación de impuestos. Pero también y particularmente me llama mucho la atención el peso que se le da en esta ocasión a la deuda pública. Se está esperando, más bien se ha obtenido la autorización para contratar deuda pública por 1.2 billones de pesos. Es una cifra que por sí misma no nos indica gran cosa, pero si comparamos el monto de la deuda pública que le fue autorizada a esta administración en el primer año de esta administración, estaríamos hablando de que entonces se le había autorizado $500 millones de pesos de endeudamiento. Ahora, en el cuarto año, hemos escalado prácticamente al doble en la solicitud y en autorización de deuda pública, lo que significa evidentemente que esa parte del presupuesto de ingresos va a estar absolutamente condicionada al comportamiento del precio del dólar a lo largo del 2023, al desempeño de las tasas de interés nacionales para la deuda interna, pero también extranjeras por cuanto a la deuda externa se refiere, y por supuesto al momento en el que las autoridades gubernamentales decidan a los mercados financieros salir, nacionales y extranjeros, a buscar la cobertura o el posicionamiento de bonos de deuda interna o al mismo tiempo el refinanciamiento de deuda externa. Así que yo creo que estamos frente a un presupuesto de ingresos, Eduardo Auditorio, que es polémico por los supuestos a partir de los cuales se construyó, pero yo diría potencialmente riesgoso por el monto de la deuda que se ha obtenido como autorización para el año 2023. Sí, fíjate que bien lo apuntas, Pedro. Yo hice un cálculo, déjame ver, aquí tengo el dato. Hice un cálculo, revisé cuáles han sido los niveles de endeudamiento desde el 2019, en donde evidentemente ya tuvo influencia el actual gobierno. Entre el 19 y el 23, la deuda que se ha solicitado como prudente para contratar es de 4.261.000.000.000, o sea, y sí, como bien lo señalas, empezamos con casi $500 millones de pesos de deuda en el 2019
y ahora ya estamos en 1.2 billones. Y el supuesto de crecimiento creo que es un elemento que, si bien es cierto, el gobierno tiene que ser optimista, pero a veces se pasa. Ese 3% de crecimiento y en la perspectiva de conseguirlo, ¿tú lo ves alcanzable, Pedro? No, francamente lo veo imposible, por no decir difícil, francamente imposible de alcanzar. Y dos son las razones fundamentales. Estamos enganchados al desempeño de un solo motor de la economía mexicana, que es el motor exportador, que es el que nos ha mantenido a flote a lo largo de los últimos años. Y ese motor depende fundamentalmente de la obtención de pedidos procedentes del principal mercado, que es Estados Unidos. En Estados Unidos, los datos que dan cuenta del comportamiento de la industria manufacturera indican que se está debilitando su desempeño y consecuentemente el ritmo de inversión que tiene lugar en aquel sector de la economía americana y los pedidos que se generan a la actividad económica de nuestro país empiezan a declinar. De modo que no es posible suponer que el principal motor de nuestra economía se va a mantener funcionando con la misma eficiencia que lo ha venido haciendo en los últimos años. Y si agregamos que en la revisión de los otros tres motores de la economía de nuestro país, el del consumo, se ha venido también debilitando, aunque avanza, lo sigue haciendo sí, pero a un ritmo francamente moderado. Y tenemos el motor de la inversión productiva pública y privada, que simple y sencillamente presenta un crecimiento, pero que está todavía lejos, muy lejos de recuperar el nivel que alcanzó antes de la pandemia. Y el último motor, el del gasto gubernamental, bueno, pues está marcado por la austeridad y por la concentración de los recursos gubernamentales en unos cuantos proyectos de inversión. Así que me parece que revisando los cuatro motores de la economía, pero particularmente el más importante, que es el sector exportador, no veo que tengamos capacidad para crecer al 3% y tengo la impresión de que, si bien nos va, estaremos avanzando a la tercera parte de lo que estima la autoridad gubernamental en el año 2023, con una inflación, Eduardo, que cerrará también el año 2023 por cuarto año consecutivo con un avance superior al crecimiento de la economía mexicana, con todo lo que eso significa. Si no se crece 3%, pues no hay ingresos fiscales en esa proporción, ¿no? Lo que significa que la apuesta gubernamental está fundamentalmente concentrada en las labores de fiscalización que seguirá realizando el SAT, particularmente entre los grandes contribuyentes, en la generación de un precio promedio del barril de exportación de petróleo que se ubique por arriba de lo que las autoridades gubernamentales emplearon en su escenario para construir los ingresos posibles. Dos apuestas, Eduardo, francamente muy arriesgadas para un país que depende fundamentalmente de factores ajenos a la propia fortaleza económica interna. Ahora, es 1.2 billones. ¿Tú en dónde, si tuvieras en las manos la decisión de en qué voy a destinar, porque es 1.2 billones de pesos, pero y 5.500 millones de dólares, si no mal recuerdo, 5.500 millones de dólares, o sea, úchale, o sea, súmale, conviértelos en pesos ahorita y pues ya es la nota, ¿no? De lo que vamos a pedir prestado. Y creo que en términos con respecto al 2019, la deuda, el nivel de la deuda del país ha ascendido a 11.4%. Ya estaría sobre los 14 billones de pesos, ¿no? Seguramente. Y aquí habría que tomar en cuenta dos cosas, Eduardo. La primera es que ¿cuántos recursos vamos a destinar en el 2023 para pagar capital, intereses y comisiones por la deuda pública interna y externa? Bueno, pues de acuerdo con el documento de la Secretaría de Hacienda, estamos hablando de más de 840,000 millones de pesos, que es una cifra que supera considerablemente el monto de la inversión gubernamental prevista para el año siguiente. Ahora, ¿qué se va a hacer con esa deuda interna y qué se va a hacer con esa deuda externa que se van a contratar el año siguiente? Bueno, pues por una parte, habría que señalar que la ley es muy precisa al señalar que no se puede contratar un peso de deuda o un dólar de deuda externa si no se tiene de antemano un proyecto productivo, rentable económica y socialmente, y con capacidad para generar al cabo del tiempo los recursos en pesos o en divisas extranjeras que permitan cubrir
los compromisos financieros que se vayan adquiriendo a través de la contratación de endeudamiento interno o externo. Así que la primera consideración que vale la pena señalar es que hay por ley una obligación que se ciñe al gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales y municipales, a ser muy cuidadosos con la contratación de deuda. Pero por la otra parte, Eduardo, auditorio, estamos hablando de deuda externa e interna que se va a contratar y se va a canalizar fundamentalmente a proyectos de infraestructura gubernamental que no han probado, y lo quiero subrayar, no han probado su rentabilidad económica, lo cual compromete el monto del endeudamiento que se va a destinar a los mismos y, desde luego, la capacidad de los contribuyentes, que al final del día somos que pagamos justamente esos compromisos. Apuntas muy bien en ese renglón que es importante. Vamos a, extienda usted el caso del Chaifa, o perdón, del aeropuerto que se construyó allá, en donde nadie va. Dicen que se puede hacer el crimen perfecto porque nadie lo ve, nadie está ahí en ese aeropuerto. Imagínese que la experiencia del aeropuerto, Felipe Ángeles, extiéndalo usted al Tren Maya, extienda usted la imposibilidad de obtener productos de Dos Bocas. Y es un dineral, porque van a seguir aumentando el precio de las construcciones de ambas obras, Pedro. Sí, por supuesto, pero además agrégale, Eduardo, el costo que ya ha significado para México la construcción del suburbano México-Toluca, al que todavía el próximo año se le van a destinar, si mal no recuerdo, 7,000 millones de pesos adicionales. De modo pues que estamos hablando de proyectos de infraestructura que no solamente han sido mal presupuestados desde el inicio, sino que además su rentabilidad para cuando entre en operación está francamente colgada de alfileres, por decirlo mejor, con el impacto que esto puede tener, no solamente sobre los costos de operación de cada uno de ellos, sino sobre la deuda que en todo caso va a heredar a la siguiente administración y a las futuras generaciones de contribuyentes, porque hablamos de endeudamiento de largo plazo que se contrataría evidentemente en el 2023. Ese es, creo yo, Eduardo, el apartado más polémico de la ley de ingresos que ha sido autorizada para el año 2023, más allá de si efectivamente vamos a recaudar los 4.6 billones de pesos que se espera obtener por ingresos tributarios el año siguiente. Ahora, ¿qué margen tiene el gobierno, Pedro? Tú que eres es un margen muy reducido, francamente. Es muy reducido el margen. Si no sale el crecimiento, si no aumenta el petróleo de manera muy importante, tú vas a tener un problema con tanto compromiso social que tienes y las obras emblemáticas a los demás, más los intereses de la deuda. Híjole, tú no tienes forma de salir adelante si no es. ¿Cuál sería la opción? ¿Otra vez otro grado de pobreza franciscana? Fíjate que me llama mucho la atención, Eduardo, porque en este 2022 lo que salvó finalmente las finanzas públicas no fue la eficacia gubernamental para el cumplimiento del escenario con el cual pronosticó los ingresos esperados, no. Salvó en el 2022 a las finanzas públicas el incremento en los precios internacionales del petróleo y, por otro lado, la extraordinaria e impresionante recaudación asociada a la fiscalización. Pero en el 2023, dudo mucho que los precios del petróleo vayan a alcanzar niveles tan elevados como los que se registraron en este 2022. Sí. Y me parece difícil también que el SAT logre obtener un ingresos tributarios extraordinarios por el mismo monto de lo que logró en el 2022. Así que el margen es muy estrecho. Sí, porque sabes que además esos magníficos resultados que obtuvo Raquel Buenrostro, pues son de una sola vez. O sea, así es. Son golpes de una sola vez. Lo das un golpe, pues ya no le vas a obtener a BBVA, no le vas a obtener otros 2,000 millones de pesos porque ya se los obtuviste de un proceso de revisión anterior. Ya no hay otra alternativa nueva. Ya Salinas Pliego, que según yo recordaba debía 40,000 millones de pesos o se le atribuían de deuda fiscal 40,000 millones y acabó pagando 2,000, no sé si sea el adelanto, pero pagas el 5%, pues así yo también entro.
a la oferta. No, Y hasta yo. sí, pero es que esos, sí, pues sí, por supuesto, pero es que esos asuntos no se repiten, estos ingresos fiscales extraordinarios son extraordinarios y no se repiten, y entonces tendremos, ¿cómo nos ves, Pedro, dentro de un año, en el 2023, en estas épocas del año? Yo creo que 2023, para citar una película, será el año en el que todos corrimos peligro. Y lo señalo no solamente por el desgaste acumulado que sobre la sociedad habrá de ejercer la inflación, sino también por el impacto que tendrá el incremento en las tasas de interés sobre las empresas que contrataron créditos a tasa variable, grandes, pero sobre todo medianas y pequeñas, y agrega además finanzas públicas que se van a mover sobre un margen muy estrecho y una economía, la mexicana, donde su principal motor, el exportador, evidentemente va a dar muestras de debilitamiento creciente frente a los problemas que se van a percibir en nuestra economía, mercado más relevante, que es la economía norteamericana. Y todo esto, Eduardo, en un escenario internacional marcado por la inflación persistente, por el empeño de los bancos centrales para elevar las tasas de interés y retirar liquidez en los mismos, por un ambiente de recesión, estancamiento, desaceleración en las economías del resto del mundo, y particularmente por precios de granos, petróleo y derivados, lo mismo que de metales, que aunque van a la baja, se van a mantener en niveles todavía elevados, lo que va a complicar los esfuerzos antiinflacionarios de economías como la mexicana. Mi estimado Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. Seguiríamos platicando contigo mucho tiempo más, pero bueno, te agradezco, ya te cumplí, ya está a punto que te toque ir a radio, ¿no? Con Luis Cárdenas. Sí, en unos minutos más. Gracias por el favor de la invitación y muy buenos días a todos. Muchas gracias a ti. Un gusto en saludarte, Pedro. Pórtate bien, cuídate mucho. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Salvador Camarena, que escribe en El Financiero, se pregunta, ¿nace el TUCOC? Bueno, una de las reglas de la política sugiere evitar en lo posible que los adversarios se alineen en contra de uno. La candidata que ha logrado capturar la idea de que es la favorita del presidente parece estar descuidando tal consejo. El episodio Censores contra Monreal, que cuenta con la bendición de Claudia Sheinbaum, podría tener un saldo más allá de lo pernicioso, de evaluación del umbral de lo que se vale y lo que se rechaza en la encarnizada pelea por la candidatura presidencial de Morena. Permitir que Laida machaque con mensajes que podrían ser producto del espionaje el senador zacatecano y que encima la campechana formule la amenaza de que tiene cientos más de esos materiales, orillaría a este a buscar alternativas de supervivencia e incluso de revancha. Y conste que la animadversión del Fresnillo con Claudia no surgió a partir de esta semana, pues hasta la ha acusado de tener de tiempo atrás un sistema de bots para atacarle. Si a lo anterior se le suma que al canciller Marcelo Ebrard parece estársele acabando el año sin que sus aspiraciones alcancen el ímpetu requerido para lograr momentum, entonces a estos dos personajes se les prefigura un escenario de alianza, pero no solo entre ellos, cosa que ya se había más o menos mencionado, sino con quienes podrían disputarle la jefatura de gobierno, la simpatía que más cuenta en esta batalla, la de Palacio Nacional. Sí, sumarse de alguna manera a la precandidatura de Adán Augusto López Hernández. Hasta aquí parte de lo que escribe Salvador Camarena en El Financiero. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Le doy la más cordial bienvenida a Pablo Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Eduardo. Buenos días al auditorio. Mucho que platicar. A mí me gustaría que tuvieras la oportunidad de que escucháramos juntos a Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex,
sacaron unos datos bien interesantes sobre lo que representa la Fórmula 1 en cuanto a derrama económica. Y uno a veces no se imagina lo que hay atrás de un evento de esta naturaleza y cómo finalmente son eventos muy importantes que proyectan al país de una manera muy significativa, que dejan grandes derramas, independientemente del beneficio deportivo. Valdría la pena que, si me lo permites, que lo escucharas, si quieres Con participar mucho en ella, gusto, por y supuesto. nada más quisiera complementar que la Fórmula 1 está pensando en también poner una prueba en Cancún. En Cancún, sí. Y Ojalá. si comenzamos a ponerle piedritas, a lo mejor la que se queda es la de Cancún, ¿eh? Sí, sí, bueno, ojalá se pueda por lo pronto, pero la Ciudad de México tiene, yo recuerdo que este gobierno no le gustaba el asunto y quería batear la Fórmula 1, a pesar de que nos ha ido muy bien. Armando, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Eduardo, Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir tus micrófonos. No, muchas gracias. Esa es tu casa. Oye, yo no imaginaba que hubiera tal nivel de derrama económica en un evento deportivo de esta naturaleza. ¿Nos los quieres explicar, por favor, para el deleite del público, que de verdad está muy interesante el trabajo que hicieron ustedes de tratar de ver cuál es el impacto económico de una fiesta deportiva de esta naturaleza? Fíjate que, digo, pues, claro, gracias. Para entender un poco el fenómeno hay que entender primero el fenómeno de Checo Pérez, que es muy importante, es un fenómeno muy importante, el fenómeno de la serie que salió de Fórmula 1, que también impactó de manera mundial, de manera importante, y por otro lado hay que entender que el turismo, y esta parte del turismo deportivo, es una actividad transversal, o sea, afecta a muchas actividades económicas. Un evento deportivo de esta naturaleza y de esta envergadura, donde va a haber más de 400,000 personas que van a estar viéndolo en este fin de semana, a partir del día de mañana, no nada más es ahora, por el efecto Checo, no nada más es el autódromo, como había sido en años pasados. El año pasado ya hubo un movimiento muy importante, pero recordemos que Checo hace 3 temporadas no tenía equipo al final de la temporada, ¿no? Entonces, hoy está en su mejor momento, hoy está peleando en segundo lugar, y hoy lo más entretenido de la Fórmula 1 es la pelea en segundo lugar, porque Verstappen ya ganó. Entonces, el punto del foco de Fórmula 1 hoy día es esa parte de la pelea de Checo. Pero bueno, el efecto Checo es un punto importante del aumento de la derrama. ¿Por qué? Porque ya no nada más se centra en el autódromo, sino la derrama económica que va a haber en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en el país, pero principalmente hablando de la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México, que están haciendo eventos, muchísimas marcas. Ayer tuve la oportunidad de estar en la fiesta de la Fórmula 1 en un restaurante muy prestigioso, y bueno, todo lo que se mueve alrededor, es impresionante ver todo lo que se está moviendo, la cantidad de gente, empresarios, gente de a pie, todo mundo, tianguista, no tianguista, está enloquecido por el efecto Checo Pérez en esta campaña. Entonces, todo lo que hay alrededor, los eventos que están haciendo, es una cantidad de movimiento muy, muy grande. Máxime que también tenemos el desfile, que también hay que sumarle el desfile a este fin de semana, que también va a impactar en una derrama económica importante. Pero vamos, si quieres, un poco a los números. Sí, los números están impresionantes, ¿eh? Fíjate, nosotros estamos previendo que este 28, 29 y 30 tengamos una derrama económica de 15,536 millones de pesos en todo lo que se tiene que sumar. Más o menos se le tiene que sumar 55,000 millones de pesos que ha dejado inversiones anteriores. O sea, ya ha dejado una cantidad importante, ya registrada, la Fórmula 1. Pero este año, por todo este efecto que está dando, por todo este boom, es por lo cual nos prevemos un crecimiento importante en la derrama económica, más por la gente que va a viajar nacionales, por ver a Checo. O sea, el autódromo va a lucir espectacular esta semana. Y más también, mi querido Eduardo, porque además los precios fueron espectacularmente caros también, ¿eh? Sí, no inventes. O sea, ¿cuántos? Yo no sé, el asiento más humilde, ¿qué si te antoja 15,000 pesos, 20,000 pesos? Depende en qué época. Si lo compraste con tiempo, no estaba tan caro, costaba como 2,000 y cacho, los más humildes. Pero ayer estaba escuchando un lugar de paddock en $15,000. $15,000.
$15,000. Es que ya todo está vendido. O sea, el foro está completamente lleno en venta. Entonces, imagínate todo lo que está generando, imagínate todo lo que va a generar en espacios de automóviles, todo lo que va a generar en souvenirs, en todos los servicios turísticos, la gente va a comer en algún lado. En las se va a chelas, uff. Además de la derrama de alcohol que va a haber, evidentemente. Pero, ojo, Uy, no. un tema importante es que antes, el primer día donde es Libres 1, Libres 2, y el segundo día que es Libres 3 y la Quali, eran eventos que normalmente no tenían gran relevancia en el autódromo. Hoy se prevé que estén llenos los 3 días, porque el mexicano también ya entendió que Libres 1 y Libres 2 sirven para poner la puesta a punto del auto. Entonces es vital toda esa parte, cosa que no sucedía, y esto sucede evidentemente por el contexto del fenómeno Checo Pérez y la serie, que la serie ha educado a mucha gente, en mi caso se dio, de entenderlo. Sí, y a mí también, coincido contigo, que éramos villamelones en el terreno, y después ya acabas conociendo y acabas adquiriendo el saborcito que tiene indudablemente ese deporte, porque déjame decirte, además el ambiente está en la zona, en el Foro Sol, ahí está el ambiente, ¿no? A ver, sí, pero también, a ver, el Monumento a la Revolución va a tener ahí algunos eventos, va a haber fan zones, va a haber hoteles que van a ser un tema increíble de zonas específicas para ver Fórmula 1. Entonces, la ciudad va a estar de fiesta en muchas zonas. Casi todos los hoteles de Reforma, por ejemplo, tienen alguna activación de Fórmula 1 para pasarla, tienen brunch, van a tener después after, o sea, hay un contexto importante. La derrama en alimentos y bebidas, que es un tema bien importante, prevemos casi cercano a los 200 millones de pesos. O sea, todo va sumando, souvenirs, todo el tema de la actividad hotelera. Vamos a tener una ocupación, ya tenemos, porque ya llegaron muchos de los equipos, casi todos, arriba del 80% en toda la zona de la infraestructura hotelera, que es la zona de Cuauhtémoc y de Miguel Hidalgo. No se diga Iztacalco está casi el 100% en sus hoteles que tiene cerca del autódromo, todo lo que está cerca en viaducto. Entonces, toda esta parte, Eduardo, es lo que está haciendo una gran fiesta, ¿no? Ayer me preguntaban en otro medio, un colega tuyo, de qué opinaba de las declaraciones de la jefa de gobierno, y yo les decía, a ver, yo respeto la opinión de la jefa del gobierno. Eso no quiere decir que la comparto. Que no se haga, que ha ido y le gusta. ¿Cómo que no? A ver, yo tengo que hablar con hechos, y Coparmex somos un ente político y nosotros nos dedicamos a sumar para que las empresas estén mejor. Pero el año pasado, el módulo el lugar que estaba en la entrada de la Ciudad de México fue un éxito. Y la promoción que tuvo la Ciudad de México por ese espacio que estaba antes de la entrada a todo el auditorio, toda la parte de la zona de paddocks y suites, fue un movimiento impresionante lo que se logró ahí en esa parte. La verdad es que de los grandes aciertos que tuvo Paola en su breve estancia en la Secretaría de Turismo, fue ese en específico. ¿Cómo vas a cambiar ese evento internet por una boda? Ay, sí se vio muy boba. Pero bueno, oye, viene el desfile del Día de Muertos, ¿no? Que es espectacular y bellísimo. Bellísimo. Fíjate que viene el desfile, y viene el desfile con cosas bien interesantes, porque también hay que reconocer, y es parte de lo que nosotros estamos en Coparmex sumando hoy con la Secretaria de Turismo, con Natalie Desplas, y la Secretaria de Cultura. Pero hoy lo que viene en el desfile son cosas interesantes. Creo, y es punto muy personal de vista, que deberíamos de siempre negociar, pero eso hay que negociarlo en todos los entes, el que Fórmula 1 y el festival no se sumen el mismo fin de semana, ¿no? Porque esto nos mueve las cifras, nos combina cifras. Vamos a tener un festival de la tarde, ¿no? Empezará a las 5 de la tarde, terminaremos 8 de la noche, y vamos a tener un festival de 3 horas, con un gran contingente, con más de 1,200 personas
colaborando en todo el contexto del desfile. Vamos a tener un gran acto inaugural que se va a dar ahí en la salida, en las puertas del bosque. Los códigos que va a haber de los QR codes, que también van a cambiar la dinámica, donde vas a poder ver una parte del desfile histórico, entonces van a tener un tema histórico, los globos que van a estar participando, y bueno, entrando obviamente en el Zócalo ya por la noche. Entonces va a ser un evento muy lindo. Ha tenido un papel, Coparmex tiene un papel importante en la organización de los eventos, de las alternativas, no, o sea, al margen o en paralelo a la Fórmula 1, Coparmex participa desde hace ¿cuánto tiempo en esto? Fíjate que como Comisión de Turismo tenemos ya varios años que existe la Comisión de Turismo aquí en el Centro Empresarial, pero activamente llevamos en mi presidencia, que es lo que yo te puedo decir, que llevamos 1 año y medio, y estamos muy activos con todas las autoridades federales, estatales. Con Natalie estamos muy activos sumando, también estamos sumando mucho, por ejemplo, ahorita para la elaboración del tianguis turístico. Estamos de la mano para ver qué sumamos por, evidentemente, la economía. Nosotros pensamos en Coparmex que hay que hablar bien de nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene cosas espectaculares, claro. Y hay que generar este turismo y esta pernota y que la derrama económica sea mayor. Hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Saludos, Pablo. Mucho éxito. Gracias. Igualmente. Que tengas un excelente fin de semana en beneficio del turismo de la Ciudad de México y de la imagen del país. Muchas gracias. Igual invitar a todo el mundo a que venga a la Ciudad de México, a que conozca esta bella ciudad que lo tiene todo: museos, gastronomía, parques, ecoturismo, todo. Muchísimas gracias y saludos. Gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias. Una vez tenemos saludos, Belén. Tenemos saludos, por supuesto, decía yo. Fíjense, de YouTube, Araceli García nos da los buenos días. Dice, voy a manejar, pero los escucharé. Gracias por escucharnos. JG Méndez también nos dice que está a 21 centígrados. Le mando fuertes abrazos también para ti. Adolfo Villegas nos da los buenos días y saludos desde Benito Juárez y está a 17 grados. Adolfo Villegas también nos dice que es chamán. Yo creo que estaba refiriéndose a lo de María Sabina, claro. Y Alberto Ortega Pascual también nos manda buenos días y bendiciones para ti también. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de la pausa vamos con Pablo Álvarez y Casa. Muchas cosas que comentar. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La verdad falsa titula hoy Sergio Sarmiento a su columna Jaque Mate en Reforma y escribe: la explicación era inteligente y contundente. La Comisión para la Verdad determinó que la verdad histórica sobre los hechos de Iguala era una simple cortina de humo para ocultar un crimen de Estado. El único problema es que las pruebas han resultado falsas. Toda investigación tiene sus éxitos y fracasos, le dijo al New York Times Alejandro Encinas, presidente de la comisión. Aquí los fracasos, sin embargo, son abrumadores. Una de las partes fundamentales de la nueva verdad eran unos supuestos mensajes de WhatsApp que demostraban el involucramiento de altos mandos del ejército en el secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Quizá el propio Encinas dudaba de su veracidad porque estaban completamente tachados en la versión de informe que difundió el 18 de agosto. Cuando más tarde se dieron a conocer versiones sin censura, mostraban una versión de lo ocurrido radicalmente distinta a la verdad histórica. Se entendió por qué Encinas había declarado el 18 de agosto, haciéndose eco del movimiento Ayotzinapa, fue el Estado. Por lo menos, algunos de los mensajes han sido descartados como presuntamente falsos. No tienen suficientes elementos para confirmarlos, le dijo Encinas al Times. ¿Fueron falsificados? Todo es posible, apunta. No hay garantía de 100%. Otras pruebas se han caído también. Encinas sostenía que Tomás Herón, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Caram,
tenían los secretos para poner al descubierto una gran conspiración para ocultar lo ocurrido con los normalistas. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Pablo, muchas cosas que comentar. Pues comenzamos con lo que acaba de salir, ¿no? Salió el dato del PIB de Estados Unidos, creció 2.6, los expertos esperaban un 2.3. Esta es una tasa analizada después de 2 trimestres consecutivos de caída, menos 1.6 en el primer trimestre y menos 0.6 en el segundo. El dato es bueno, no espectacular, y el incremento se debió sobre todo al gasto de consumo, a las exportaciones, a la inversión fija no residencial, al gasto de gobierno, tanto federal como locales, y el decremento obedece más a la inversión fija residencial y a los inventarios, así como las importaciones, que siempre son una reducción en el cálculo del PIB, ¿no? Ajá. ¿Eso qué está señalando y cómo debemos de interpretarlo nosotros en México? Bueno, lo que sí señala es que la economía de Estados Unidos sigue creciendo, que puede seguir impulsando las exportaciones mexicanas, sobre todo porque el gasto de consumo se mantiene todavía muy firme, muy fuerte. De hecho, los reportes de las empresas en Estados Unidos, que se han liberado ya el resto en estas 2 últimas semanas, muestran fuerte crecimiento de las ventas y los resultados han sido bastante favorables. Esto incluso ha impulsado el precio de algunas acciones de empresas tradicionales y también de algunas otras por buenos resultados, ¿no? Sí. Oye, a pesar de que hay un proceso de desaceleración que debiera llegar a un puerto de recesivo el año entrante, México, que está presentando datos muy importantes del IGAE correspondientes al mes de agosto, presentó datos que sorprendieron a todos, sorprendentemente buenos. Sí. Pero bueno, de todas maneras, eso no nos va a salvar de la recesión si es que recesión llega a Estados Unidos. La recesión va a llegar a Estados Unidos, nada más que, como dijo el Fondo Monetario Internacional, lo peor está por venir. Ahorita todavía tenemos mucha inercia y fortaleza tanto en la economía de Estados Unidos como la de México. Pero en el 2023 vamos a tener efectos ya contractivos. Entonces, en ese sentido, no hay que ver a la economía por el espejo retrovisor, ¿no? Por lo que acaba de pasar inmediatamente, sino pensando en lo que viene hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido, hay mucha preocupación. Por ejemplo, varios bancos del mundo, Australia, Canadá, subieron sus tasas en menos proporción de lo que esperaban los expertos, ¿no? Sí. Canadá, por ejemplo, acaba de decretar un incremento de 50 puntos base, cuando el mercado esperaba 75. O sea, sí hay señales de preocupación de los efectos rezagados que esta política monetaria puede tener en el crecimiento del próximo año, ¿no? Ante un ambiente recesivo, ¿no? Sí, sí, ¿cómo crees que se toma este dato que acaba de darse a conocer en Estados Unidos? Lo estoy buscando, para ver qué dice la prensa norteamericana sobre Mira, el dato esto. acaba de salir a las 7:30, todavía es muy pronto para las reacciones, pero yo creo que lo van a tomar favorablemente, porque lo que le preocupa a los mercados es que crezca demasiado o que se caiga, ¿no? Si crece demasiado, entonces la economía sigue muy sobrecalentada y eso provoca que la Fed pueda volver a subir las tasas agresivamente, sí, ¿no? Pero si se cae, también obviamente nos genera temores de que la economía está en problemas, ¿no? Pero un dato
digamos, bueno en materia económica, invitaría a seguir pensando que en las dos oportunidades que restan para que la Fed incremente tasas de interés, lo haga de una manera agresiva, aplicando 3/4 de punto porcentual y no moderar un poco el ritmo. Yo creo que el 2 de noviembre, que es la próxima reunión, es una reunión doble de martes, miércoles. El 2 de noviembre, que es miércoles, va a ser una alza de 75 puntos base, pero creo que en su reunión de diciembre el incremento va a ser menor. Va a ser un incremento de medio punto, que de todos modos no deja de ser un incremento importante, ¿no? Sí, claro. ¿Tú cómo sientes, pues, entonces las cosas en los siguientes meses? ¿Y cómo sientes el presupuesto de ingresos para el año entrante? Mira, el presupuesto está hecho de una manera muy inercial, pero también tratando de estimular el gasto en aquello que tenga efecto político. Entonces, ¿cuál es el efecto político? Pues los programas sociales, ¿no? Ahí viene un incremento importante. También hay, obviamente, una crisis muy fuerte en el sistema de salud. El gobierno va a tratar también de buscar solventar algunas carencias importantes en ese sector y le va a apostar a sus programas prioritarios porque el presidente quiere inaugurar las obras antes de que concluya el sexenio. Entonces va a haber un incremento muy fuerte, sobre todo en las obras, en los programas prioritarios, ¿no? Tren Maya, tren transísmico y otro tipo de obras, ¿no? Más lo que falta, porque el aeropuerto que está aquí en Santa Lucía, pues le faltan todavía muchas cosas, entre ellos aviones. Sí, pero le falta todavía mucha infraestructura, mucha logística. Sí, pues sí. ¿No? Y eso cuesta bien caro. Pues sí, por supuesto, pero en eso no se pensó. Dice que con que aterricen los aviones, sí, después cómo sacas y cómo metes a los pasajeros y a las ¿no? Y a la tripulación. Si no hay forma de llegar tan expedita como la que representa el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya está súper saturado y, por cierto, muy deteriorado, ¿no? Vale la pena mencionarlo así. Sí, entonces, me preguntas, el gran problema que tiene los datos es que el crecimiento va a ser mucho menor, incluso podría estar por abajo del 1%, si no es que menos, y eso pues sí perjudica algunos cálculos que se hicieron en la Secretaría de Hacienda en la parte de ingresos. Ahora, lo que ya dijo el secretario de Hacienda es que si no le salen los cálculos de los ingresos, harán recortes de gasto, ¿no? Sí. Y eso va a generar problemas. Bueno, pues ya iremos viendo cómo van las cosas. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros, estimado Pablo. No, el gusto es mío y buen día al auditorio. ¿Vas a ver el Gran Premio? Por supuesto, ¿no? Sí, me junto con uno de mis hermanos que le gusta mucho y nada más comentar dos cosas que son importantes. El lunes sale el dato del PIB de México. Sí. Y también salen los datos de las finanzas públicas del tercer trimestre. Entonces, esa es una información, digamos, de coyuntura importante. Y creo que vamos a tener mucha información económica relevante. Ya lo comentamos porque no hubo tiempo, pero hoy salió la balanza comercial de septiembre. Sí, lo dimos. Y ahí hay unos datos bien interesantes, ¿no? Vamos a ver, lo vemos con calma la próxima semana. Muchas gracias, Pablo, que está aquí con nosotros. Claro que sí, Eduardo. Nos vemos luego. Gracias, muy amable, gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con Mauricio Jalife, que nos habla hoy sobre la posición de México en el Índice Mundial de Innovación. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento que se refiere a la verdad falsa.
y escribe: Alejandro Encinas no entiende por qué Cerón no ha traicionado a sus superiores, pero quizá la razón es que no hay nada que ocultar. Leora Turlevsky, la abogada de Cerón, le dijo al Times que la reunión entre Encinas y Cerón demuestra que las acusaciones contra mi cliente son una seria calumnia y cacería de brujas que se realizó por intereses políticos internos. Dice Sarmiento: las demás acusaciones, pergañadas por Encinas y el fiscal especial Omar Gómez Trejo, se han desmoronado también. La Fiscalía General de la República se desistió de 21 de las 83 órdenes de aprehensión emitidas el 19 de agosto. Encinas acusó públicamente al general brigadier José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, de haber ordenado el asesinato de 6 normalistas, pero cuando se presentaron las acusaciones formales ya no estaban incluidos los asesinatos. Se le ha iniciado un proceso por proteger a miembros del crimen organizado, pero al parecer la única prueba es un testimonio de oídas de un testigo colaborador, Gildardo López Astudillo, quien antes había confesado haber mandado matar a los estudiantes. Nos sorprende que Encinas se ve obligado ahora a reconocer la debilidad de sus pruebas. Muchas se antojaban inverosímiles desde un principio. El problema es que el gobierno de López Obrador se queda con 2 versiones de lo ocurrido en Iguala: la verdad histórica y la verdad falsa. Y hasta aquí lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en Reforma, Lalo. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, dumping es la práctica de vender productos y servicios por debajo de su costo, con el ánimo de reventar el mercado y la competencia. Bien, vamos con Mauricio Jalife. Querido Eduardo, me da mucho gusto saludarte, igual que a nuestros amigos de En torno al dinero, pues para platicar sobre un tema que, aunque digamos en los medios de comunicación no se le ve mucho, pues la realidad es que es un tema estructural para nuestro país, porque tiene que ver pues con cómo andamos en materia de innovación. Y aunque pues sabemos que México no se distingue por el número de patentes ni mucho menos, pues lo cierto es que sí traíamos ya una inercia importante de por lo menos la última década, de estar intensificando gradualmente el trabajo de nuestros investigadores, centros de investigación, institutos, etcétera, y empresas privadas en la generación de nuevo conocimiento y nuevas soluciones tecnológicas, que al final, pues lo sabemos bien, Lalo, son, digamos que la divisa en el mercado, ¿no? Eso es lo que marca muchas veces la pauta del éxito empresarial. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, junto con algunas otras organizaciones, hace este esfuerzo, que es muy importante, de revisar los principales indicadores. No se queda solamente en un tema, sino atiende una serie de temas de infraestructura, en materia de innovación, en todas las economías del mundo, para hacer su clasificación. De hecho, tiene una fórmula muy interesante porque gradúa, de alguna manera, el tema de cuál es el tamaño de una economía respecto de la innovación que produce, para que no nos comparen con Estados Unidos o no nos comparen con Alemania, sino que nos comparen con nuestros propios pares, que están haciendo otros países, por ejemplo, de la región, en materia de innovación. Y nos ha ido realmente mal, Eduardo, porque para empezar, pues bajamos varias posiciones para llegar hasta el lugar 58. Creo que el peor dato es que en América Latina caímos del lugar número 1 al lugar número 3. Ahora están por adelante Chile y Brasil, siendo que México, por su nivel de vinculación con el mercado de Estados Unidos, pues debería tener una producción de nueva tecnología muy importante. Por ejemplo, en la industria automotriz, todo lo que son autopartes, pues las empresas mexicanas que son proveedoras de las armadoras, pues tendrían que estar desarrollando nuevas partes, nuevas soluciones, lo cual genera un nivel de innovación consumible
muy rápido, eso es un tractor que te va jalando, pues ni así. Lo cierto es que nuestros números disminuyeron notablemente en estos 4 años, desde, digamos, las últimas mediciones. ¿Tiene que ver, desde luego, con la pandemia? Claro que sí, pero eso afectó a todos los países, por lo cual no es, digamos, una justificación. ¿Qué puede haber estado afectando, digamos, este resultado? ¿Por qué se da? Pues yo creo que ya algunas políticas gubernamentales, el retiro de los subsidios, en muchos casos vía CONACYT y otras instituciones a proyectos innovadores, la medida tomada en el Sistema Nacional de Investigadores para expulsar de plano a los investigadores privados, lo cual les priva de una cantidad a la que tenían acceso mensualmente para complementar, digamos, un sueldo y poder dedicar tiempo a estas actividades, desapareció. Desmontajes de diversas instituciones dedicadas a esta actividad, etcétera. Y pues hemos visto que se han frenado el desarrollo de clústeres, el desarrollo de parques industriales, etcétera. ¿Cuál es el llamado, Eduardo? Pues bueno, que al final tenemos este famoso modelo de la triple hélice que se supone que debe impulsar la innovación, que no es otra cosa que la combinación de fondos del gobierno, apoyos del gobierno en turno, la parte evidentemente de instituciones académicas, centros de investigación, etcétera, y la industria, ¿no? Que esos 3 factores se combinen para poder generar vinculación y generar la mejor innovación de aplicación industrial directa. El tema, Eduardo, es que no solamente nos estamos quedando rezagados en generar una innovación que nos podría generar riqueza, sino que hay una gran parte de la innovación que no es compartida, que es para México, porque tenemos ciertos problemas aquí que nadie más nos los va a venir a resolver con soluciones tecnológicas ad hoc, sino la que la tenemos nosotros que producir, tecnología adaptativa para una serie de problemas que son propios de nuestro país y que si nosotros no los volteamos a ver y no los solucionamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Así es que malas noticias en este sector, en este tema, ojalá que haya una reconsideración, no estamos trabajando viendo el futuro y pues lamentablemente si las cosas no cambian, si las inercias no cambian, muy desafortunadamente en este, como en otros índices que tienen que ver con el clima de actividad empresarial y de competitividad, pues seguiremos descendiendo. Hasta acá el comentario, Eduardo, y bueno, pues como siempre, un gusto. Ya nos estamos yendo, entonces, gracias a ti, Mauricio Jalife, muchas gracias por estar con nosotros. Belén, nos despedimos. Nos despedimos de todos ustedes agradeciendo su presencia esta mañana con nosotros. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6. En nombre de todos mis compañeros de En Torno al Dinero, le damos las gracias y que tenga un excelente día. Adiós. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.